Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir. En segundo lugar, esto es una charla un poco personal. Voy a hablar de historia, voy a hablar de filosofía, voy a hablar de cosas personales, así que si alguien quiere salir, que salga, yo os he avisado. No es una charla técnica, no voy a hablar de ciberseguridad, no voy a hablar de nada de eso. Si estáis pensando que voy a hablar de cosas de hacking, no, voy a hablar de los hackers en general, de cómo empezaron, de cómo han ido evolucionando y luego paranoias mías sobre la ética hacker, ¿vale? Sí, que estáis a tiempo si queréis salir. Mira, ¿ves? Yo sabía que alguien... Nada. Bien, bueno, ¿quién soy? Soy Adolfo Sanz. Soy asesor técnico docente en la Consejería de Educación. Yo estudié industriales y luego empecé a trabajar como desarrollador web, hasta que, bueno, di el salto a la docencia y aprobé unas oposiciones de profesor de formación profesional, pero ahora estoy de asesor técnico en la Consejería de Educación. Y luego, además, pues soy formador técnico especializado en tecnologías de desarrollo, ¿vale? Un poco para que sepáis mi perfil. ¿Y por qué voy a hablar de hackers? Bueno, porque monté hace ya 3 años un grupo, que es un grupo de desarrolladores, de diseñadores, de emprendedores, amantes de los hackatones y bueno, montamos hackatones de vez en cuando. Hemos montado ya, entre los que hemos montado nosotros y los que hemos ayudado a organizar, llevamos creo que ya 18, así que hemos montado unos cuantos hackatones. Si os gustan los hackatones, que son concursos de desarrollo, pues apuntaros, meteros en la web y apuntaros al Meetup y bueno, este año queremos montar, además de hackatones, queremos montar Hack Labs, pues juntaros un día al mes, no hace falta que sea un hackatón de un día entero o un fin de semana entero, sino una tarde, juntarnos una tarde y aprender cosas de cualquier cosa, pues compartir conocimiento durante una tarde sobre alguna cosa determinada, siempre pues con el ordenador de por medio, pues ya sea desarrollo, ya sea diseño, ya sea seguridad, da igual. El siguiente Meetup lo tenemos dentro de 2 semanas, creo que es, así que os podéis apuntar si queréis. Tengo pegatinas, quien quiera alguna pegatina que me la pida y os la doy. Bueno, y como os dije, voy a hablar de hackers y lo primero cuando hablas de hacker es ¿qué es un hacker? ¿Vale? Entonces yo digo, bueno, pues me voy a meter en la RAE y voy a ver lo que dice la RAE, ¿no? ¿Qué es un hacker? Dice, persona con grandes habilidades en el manejo de los ordenadores que utiliza sus conocimientos para acceder ilegalmente a sistemas o redes ajenos. Es la única acepción que hay, la única. Sí, los hackers pueden ser eso, pero normalmente a eso se le llaman los hackers de sombrero negro o también se llaman crackers, son gente que utilizan sus conocimientos para hacer cosas ilegales y normalmente se lucran con esas acciones, ¿vale? Y no hay más acepciones, es como si, voy a coger mi chuleta, es como si yo os digo cruel, sanguinario, inhumano. ¿A qué me estoy refiriendo? Cruel, sanguinario, inhumano. Algo malo. Y si os digo persona que vende carne, carnicero, pues bueno, si buscas en la RAE carnicero, pues hay 2 acepciones, una que es persona que vende carne y otra que es cruel, sanguinario, inhumano. Pues yo no digo que esta definición sea mala, yo digo que le falta al menos alguna acepción más, ¿vale? Entonces, vamos a seguir buscando definiciones de hacker y cómo no, pues hay un fichero por ahí que se llama el fichero de la jerga hacker, que apareció pues, en el MIT en los años, a mediados de los... Bueno, luego os contaré, empezó un poco antes, pero bueno, el primer escrito de hackers en el 75. Y la definición es esta: individuo que se dedica a programar de forma entusiasta
o sea un experto de cualquier tipo, da igual que sea de programación, un experto en cualquier tipo, que considera poner la información al alcance de todos, sustituye un extraordinario bien. O sea, lo importante es que es un entusiasmo que pone la información al alcance de todos. O sea, ese es el punto importante, que es un entusiasta, y que cree que la información es importante, y es importante repartir conocimiento. A mí me gusta una definición de Yago Jesús, que es de Security by Default, es un blog de seguridad bastante conocido aquí en España, y en una entrevista que le hicieron definió los hackers como alguien que, armado de curiosidad, se dedica a aprender sobre algo y a buscar formas de mejorar. Yo creo que a mí esa definición me gusta. Como habéis estado en la charla anterior, el de David, creo que se llamaba, ¿no? El del dron. Pues alguien que, armado de curiosidad, ha cogido y ha empezado a aprender sobre drones, y con routers de su casa ha montado un dron. Es un hacker, es definición de hacker. El chico que ha estado antes de mí es un hacker. ¿Vale? Bueno, ya os he definido lo que para mí yo creo que es un hacker. Yo creo que toda la gente curiosa, toda la gente que quiere aprender algo, para mí se puede considerar hacker, pequeña, en menor medida o mayor medida. Y ahora quiero hablar un poco de la evolución. ¿Cuándo empieza todo? ¿Dónde empieza todo? Pues si lees, empiezas a buscar información y tal, parece que todo, aunque antes también, pero bueno, un hito importante fue la compra en el MIT de un ordenador que se llamaba PDP-1, que era el primer mini ordenador y se podía programar. La característica es que era un ordenador que tardaba mucho en arrancarse, y entonces, una vez arrancado, lo dejaban encendido varios días, y lo dejaban encendido por las noches, ¿vale? En el MIT estaba el TEDS Model Railroad Club, que era un club de modelismo de trenes, y les encantó la idea de poder tocar el mini ordenador este. Entonces iban por la noche allí a lanzar programas. Cuando se podía programar, pues lo programaban, y les gustó mucho. De hecho, montaron lo que es considerado el primer juego de ordenador, que es el Space War. Ahí tenéis un GIF más o menos, son dos naves, ellos montaron dos comandillos, y eran dos naves con una estrella en medio. Entonces la estrella les atraía por gravedad, y luego las naves se disparaban entre ellas, de tal forma que los disparos también estaban afectados por la gravedad de la estrella. Y bueno, era un juego muy sencillito, pero lo que hicieron fue hackear la máquina. Hackear en el buen sentido de la palabra, en decir, hemos cogido la máquina y la hemos utilizado para algo que en principio no tenía sentido que se utilizara para eso. Las máquinas, el ordenador estaba en una universidad pues para realizar cálculos, para otro tipo de cosas, no para un juego, pero la hackearon. ¿Vale? Bien, otro hecho importante fue el laboratorio de inteligencia artificial del MIT. Por los años 70 más o menos se creó el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, y muchos de los estudiantes que estaban que eran del TMRC, del Club de Aeromodelismo de Trenes, pues acabaron ahí en el lab de inteligencia artificial del MIT. Se hacían pequeñas bromas entre ellos. Estas pequeñas bromas las llamaban hacks, ¿vale? De ahí, y ellos a sí mismos se llamaban hackers, ¿vale? Estoy hablando de los años finales de los 60, principios de los 70. De ahí viene el nombre de hacker, del laboratorio de inteligencia artificial del MIT. Vale. Bien, y os voy a contar ahora, voy a nombrar ciertos hackers que a mí, en mi gusto, hay otra gente que considera que son otros, pero para mi gusto, voy a nombrar ciertos hitos de los hackers.
¿Algunos lo mismo no son hackers? ¿O alguien puede pensar que no son hackers? Para mí sí. ¿Por qué? Porque hicieron algo muy enfocado, muy dentro de la filosofía hacker. Bueno, en cualquier caso, todo el mundo lo piensa que Richard Stallman ha sido uno de los mayores hackers de la historia. Hacker de sombrero blanco, de la definición que hemos hecho al principio. ¿Vale? En el 71 entra en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT. ¿Vale? Voy a poner varias transparencias de Stallman, ¿vale? Porque hizo varias cosas que yo creo que han marcado la filosofía hacker, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿vale? Bien, en el 80, o sea, después de 9 años ya en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, compran una impresora láser, la Xerox 9700, ¿vale? ¿Y cuál era el problema de esta impresora? Que venía sin código fuente. ¿Vale? Era una impresora que montaban en la planta 3 o en la planta 4 y lo mismo lanzabas a imprimir algo desde la planta 1. Entonces, tú no sabías si eso se había impreso o no se había impreso, si había papel, si no había papel, si faltaba tinta, no sabías nada. Entonces tenías que ir a donde estaba la impresora y ver si había algún problema o no había algún problema. Si había algún problema, solucionarlo y volver otra vez a tu sitio para volver a lanzar el proceso de impresión, que fuese lo que fuese. Bueno, entonces, Richard Stallman, en las anteriores versiones de las impresoras, pues siempre le daban el código fuente y entonces él podía modificarlo y decía, bueno, pues aunque el fabricante no me lo dé, pues yo cojo el código fuente y lo modifico y lo pongo a mi gusto y hago una notificación para que me diga si falta papel, hago una notificación para que me diga si falta tinta, hago una notificación para decirme el trabajo ya está impreso o hay una cola de impresión, está tardando mucho porque ahí se están imprimiendo un montón de documentos, o sea que hasta dentro de media hora no te pases por allí porque no va a haber nada impreso. Bueno, pues eso le cabreó mucho a Richard Stallman que no viniese el código fuente. ¿Vale? Dicen que es uno de los hechos importantes en la vida de Stallman para que hiciese lo que luego hizo. ¿Vale? Yo creo que sí, que puede ser un hecho, pero también fue la tendencia, ¿vale? Que por aquel entonces se estaba empezando a dar, que era la de no compartir el código fuente. Hasta aquella época los hackers se compartían las recetas como los chefs se comparten las recetas. ¿Vale? Entonces llegó un momento donde la microinformática ya no era algo solo de hackers o algo de la universidad, sino que empezó a meterse ya en el gran consumo, empezó a haber negocio y entonces empezaron a salir sistemas operativos privativos y se empezó a cerrar todo. ¿Vale? Y entonces fue esa razón la que le impulsó a Richard Stallman, porque le iban a hacer firmar, en el año 83 fue además, le iban a hacer firmar un acuerdo de confidencialidad de lo que estaba él trabajando. Y él dijo que eso no para él no estaba dentro de su filosofía. A él lo que le gustaba era compartir lo que él tenía y que la gente pudiese modificar lo que había hecho, como los chefs que comparten sus recetas, pues igual, ¿vale? Y entonces, justo ese año ya empieza con la creación de un sistema operativo libre, que le llamó GNU o GNU. Os he puesto ahí 2 news, es un GIF, no tiene nada que ver con el sistema operativo, pero es un GIF gracioso y por eso lo he puesto. Y bueno, Richard Stallman habla muy bien español y viene muchas veces, una vez al año, suele venir aquí por Madrid y suele hacer una charla, suelen ser charlas muy clarificadoras. Os recomiendo que vayáis a verle, de verdad, ir a verle, porque da igual, no es lo mismo verle en un vídeo en YouTube que verle en directo y hablar. Tiene las ideas tan claras que a veces da miedo. Y aunque es
un personaje muy peculiar, la verdad es que tiene las ideas muy claras. Y os aconsejo de verdad, a mí me cambió la vida, un día que le vi dije, joder, este tío, qué ideas más claras, y con todas las cosas también, que dije, joder, y yo ya estaba en el mundo Linux, pero da igual, yo creo que si hubiese estado en Windows me hubiese pasado Linux, y hay ciertas cosas que no he hecho todavía, pero que él no tiene teléfono móvil, él tiene un portátil de no sé qué marca por no sé qué, y bueno, ciertas cosas. Bueno, el caso es que en el 83 dijo, voy a hacer mi sistema operativo libre, y empezó desarrollando el Emacs, el compilador GCC, el depurador GDB, o sea, empezó ahí a desarrollar un montón de herramientas para ese sistema operativo. Año 83, ¿os acordáis de alguna película? Si habéis seguido mi Twitter alguno, ¿hay por ahí un GIF que he puesto de alguna película que salió en ese año 83? Juegos de guerra, ¿vale? O sea, por aquella época ya, los hackers ya empezaban a ser conocidos, un poco con mala prensa también, porque al final la definición que viene de la RAE viene porque es como les describen normalmente en la prensa a los hackers, como piratas informáticos. Bueno, en el 84, Steven Levy, que es un periodista, escribió un libro que era Hackers, héroes de la revolución de los ordenadores, y resumía un poco la ética hacker. No os la voy a poner aquí, la voy a poner al final. Quiero ver un poco la cronología de los hitos que a mí me han parecido más importantes de los hackers, y luego ya haré un resumen de la ética y de los hackers y un poco del comportamiento de los hackers. Así que saltaré luego más adelante. Os he dicho al principio que a mí, para mi gusto, Richard Stallman ha sido uno de los mayores hackers de la historia. Y que no iba a poner solo una slide para él, sino que iba a poner varias. Y aparte de empezar con el sistema operativo GNU, que creó en el 85 la fundación del software libre, la Free Software Foundation, con el objetivo principal de crear un sistema operativo libre. Vale, hoy por hoy ya el sistema operativo libre casi 100% está creado, faltaría crear el kernel GNU Hurt, está ahí, a ver si lo sacan de aquí al 2030. Pero bueno, ya la creación de un sistema operativo 100% libre ya no es la meta más importante de la Free Software Foundation. ¿Por qué? Porque ya tienen un sistema, con el binomio GNU y Linux, tienen un sistema operativo libre que se utiliza en muchos sitios. Y lo que están haciendo ahora es promover temas legales, sobre todo, del software libre, y temas de publicidad, y que el software libre pues se esparza por todo el mundo. Y yo creo que, no sé si gracias a ellos o por qué, pero la verdad es que ya el software libre está llegando a muchos sitios de la sociedad. Bien, 89, la creación de la licencia GPL. Es la licencia de software libre más utilizada. También la creó Richard Stallman, ¿vale? ¿Qué tiene de especial esta licencia y por qué es tan importante? Básicamente porque esta licencia otorga cuatro libertades. ¿Cuatro libertades a quién? Al quien usa el software. 4 libertades a quien usa el software. Libertad de uso. Yo adquiero un software y puedo usarlo para lo que me dice el fabricante o el desarrollador que está pensado ese software, o para cualquier otra cosa. Libertad de uso, úsalo para lo que quieras. Libertad de estudiarlo, libertad de poder coger el código fuente y estudiar y ver cómo está hecho ese código fuente y aprender de ese código fuente, al final es información. Libertad de compartir, de coger ese software y compartirlo y modificarlo. Y esas modificaciones poder también compartirlas, ¿vale? Son 4 libertades que son muy importantes en el software libre, y yo no sé si estaríamos aquí donde estamos hoy con todo el software que tenemos si no hubiese existido las licencias libres.
Eso por un lado, por la libertad. Pero luego otra cosa importante, que yo creo que es importante en la licencia GPL, es el término copyleft. ¿Qué quiere decir copyleft? Que es una licencia viral. ¿Qué quiere decir viral? Que todo lo que es software libre siempre va a ser software libre. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes un software que es software libre, que tiene una licencia GPL, hay otras licencias que son también software libre que no son virales, pero en este caso la GPL es viral. Tú cuando coges una licencia de software libre con licencia GPL y modificas algo y lo quieres redistribuir, tienes la obligación de licenciarlo también con una licencia GPL. ¿Vale? Te obligan a licenciarlo. O sea, es viral. Todo lo que es software libre licenciado con GPL va a seguir siendo software libre. No puede venir alguien y licenciarlo de forma privativa. ¿Vale? Bien. Año 93, creo que es. 91. Sabía que era 93. Este GIF es de Linus Torvald hablando, hace un par de años o 3, este GIF no tiene tanto tiempo, hablando de los drivers propietarios de NVIDIA, ¿vale? De los drivers de vídeo de NVIDIA, que les deben dar muchos problemas a los del kernel de Linux, y esto es lo que les comentó. Bueno, que a ver si ya de una santa vez lo hacían libre, y así ya no tenían problemas, que diesen el código fuente y punto, y si había algún problema ya lo arreglaron ellos, si da igual, si ya lo arreglan ellos, pero darle el código fuente ya de una santa vez. Bueno, lo dicho, estábamos en el año 83 cuando Richard Stallman empezó a hacer el sistema operativo libre que llamó GNU, GNU. GNU en inglés se parece mucho a new, por eso lo llamo también GNU. GNU es un acrónimo recursivo de GNU is not Unix, o sea, GNU no es un Unix, porque por esa época, por el año, al principio de la década de los 80, empezaron a crearse los sistemas Unix propietarios. Entonces, un poco para diferenciarse, para decir, GNU es un Unix, pero no es un Unix, es otro Unix, ¿vale? Bueno, pero Richard Stallman creó un montón de herramientas para el sistema operativo, pero le faltaba una parte importante que era el kernel. Y Linus Torvalds en el año 91 pues le dio por crear un kernel. Y luego un poquito más adelante lo licenció con licencia GPL. Y entonces pues juntaron, y GNU lo juntaron con Linux. Todo el mundo lo llama Linux, deberíamos llamarlo GNU Linux, porque en realidad es un sistema operativo compuesto de GNU con un kernel de Linux, porque Linux solo es el kernel. ¿Quién usa Linux todos los días? Levantad la mano. ¿Quién tiene un móvil Android? Pues los que antes no habéis levantado la mano y lo habéis levantado ahora, también estáis usando Linux. El GNU Android están basados en Linux, ¿vale? O sea que actualmente toda la informática, prácticamente toda la informática, yo no sé en qué porcentaje, pero los servidores, muchísimos servidores, yo no sé cuál es el porcentaje de servidores, están basados en GNU Linux. Las grandes computadoras con GNU Linux. Los teléfonos con GNU Linux. Las televisiones con GNU Linux. Los dispositivos multimedia de casa, los discos duros multimedia con GNU Linux. O sea que GNU Linux está en todas partes. En los frigoríficos nuevos también están con GNU Linux. O sea, GNU Linux está en todos los sitios, menos en los ordenadores personales que te compras en el MediaMarkt, que vienen con Windows. En el resto yo creo que hay GNU Linux. O sea que los hackers yo creo que han conseguido algo importante, que es un sistema operativo libre que se está utilizando en prácticamente todos los sitios, salvo en los ordenadores personales. Que no sé si algún día lo conseguirán y todo el mundo usemos GNU Linux también en nuestros portátiles y ordenadores de casa. Bien, y me muevo un poco ya no tanto a sistemas operativos y software.
os quiero hablar de Tim Berners-Lee, que en el año 91 también, el mismo año que salió el kernel de Linux, pues creó la web que conocemos hoy en día. Creó su primer navegador y el primer servidor web. Y lo más bonito es que lo hizo libre y lo hizo gratis. ¿Vale? ¿Estaríamos aquí hoy en día si lo hubiese patentado y lo hubiese dejado y se tuviesen que tuviésemos que pagar royalties por usar el protocolo, los protocolos que montó Tim Berners-Lee? Pues no lo sé. No sé si estaríamos aquí, o hubiese habido un hacker posterior que hubiese reinventado la rueda y hubiese creado una web distinta. El caso es que gracias a los inventos de Tim Berners-Lee estamos donde estamos hoy, la web está por todos los sitios. ¿Vale? Y yo creo que está en todos los sitios porque fueron libres y gratuitos, porque la información la dejó libre y gratuita para todo el mundo. Eric Raymond. De esta foto lo que me gusta, esto es un apunte de Jorge, mi compañero. Esta foto la busqué por ahí y pone ahí, don't panic, a hacker is different from a cracker. Me gusta ahí. Yo no me di cuenta de esta foto, la puse ahí porque busqué una foto de Eric Raymond y pasé mis transparencias a Jorge, que está allí, que es un compañero de Hackathon Lovers, y cuando me estuve diciendo, pues me ha gustado mucho esta foto porque pone lo de hacker, un hacker no es un cracker y tal. Bueno, ¿qué hizo Raymond? Raymond, os he hablado en la segunda o la tercera slide, os he hablado del fichero de la jerga hacker. Bueno, pues aunque se creó en el año 75 por ahí, el fichero ese, que son términos de hackers, actualmente lo mantiene este señor, Eric Raymond. Y bueno, también el logo que aparecía, no sé si habéis visto el logo que aparecía en la segunda transparencia, que era como una cuadrícula de 3×3 con puntos blancos y puntos negros. Es el emblema hacker, también fue un poco idea de este hombre. Ya os contaré, luego en la última transparencia os contaré de qué va el emblema, por qué es el emblema hacker y tal. Y ha escrito más ensayos, pero dos de los más importantes son La Catedral y el Bazar, ¿vale? en donde básicamente habla de cómo se maneja Linux, qué diferencia hay entre el software propietario y el software libre, y enumera una ley, la voy a intentar decir, la ley de Linux, que dice, dado un número suficiente elevado de ojos, todos los errores se vuelven obvios, ¿vale? Pues dice que la comentó Richard Raymond. Y luego también en el 2001 escribió un post de cómo convertirse en un hacker, que está chulo, porque de ahí también puedes sacar cosas de la filosofía hacker. Y os he dicho, os lo comentaré luego al final de todo, en las últimas transparencias. ¿Vale? Pekka Himanen, finlandés, sociólogo. En el año 2001 escribió un libro que se llamaba La ética hacker y el espíritu de la era de la información. Es un libro chulo. Si lo tuviésemos que resumir en una frase, lo he hecho yo, sería en que no es el dinero la principal motivación de un hacker, sino el reconocimiento de que lo que estás haciendo, pues lo estás haciendo bien y que vale para algo, vale para el resto de la humanidad. Yo creo que es un poco la filosofía que estamos viendo ahora, ¿no? Yo hace poco leí las estadísticas de los millennials, ¿no? Esta gente joven, bien preparada, que gana solo 1.000 euros. Están diciendo que la sociedad se está cambiando y los jóvenes ahora dicen que prefieren trabajar menos y ganar menos, pero trabajar en algo que les motiva y que les guste y tener luego tiempo para disfrutar. No, yo creo que creo que la sociedad está cambiando en ese aspecto. Y no sé si se están pareciendo a los hackers o los hackers fueron
los que primero vieron la luz, ¿no? de que al final no todo es trabajar, sino que hay que trabajar en algo que te guste y no trabajar tantas horas, da igual que no seas millonario, con tener un sueldecillo y tirando para adelante es suficiente. Bueno, Lawrence Lessig, ¿por qué lo he puesto aquí? Porque creó las Creative Commons. ¿Qué son las Creative Commons? Son licencias muy parecidas al software libre, o sea, heredadas de las licencias de software libre de la GPL, LGPL, AGPL, ¿vale? Pero para la cultura, para lo que son textos, imágenes, vídeos, ¿vale? Las famosas Creative Commons, las conocéis todos, ¿verdad? Bueno, cada día están más por todas partes, cada día la gente comparte más con estas licencias Creative Commons, ¿vale? Otro hito importante, por lo menos para mi gusto, ¿vale? De la filosofía hacker, que es la Wikipedia, ¿vale? Un site donde todo el mundo puede escribir, donde todo el mundo puede compartir. Esto es inteligencia colectiva pura y dura, ¿vale? La información es libre, ahí está en la Wikipedia, ¿vale? Martin Dougiamas fue el creador de Moodle en el año 2002, un hecho importante, la creación de Moodle, que es software libre también, muy usado, seguro que todos lo habéis usado. Pero yo creo que más importante que la creación de Moodle, a mí lo que hizo Martin más importante fue conseguir que en el año 2006 revocara una patente concedida a Blackboard. Blackboard es un sistema muy parecido a Moodle, de cursos, y que hizo una patente. Os digo la patente era aplicación online con distintos perfiles de acceso para la gestión de cursos. Eso es lo que habían patentado, una aplicación web online con distintos perfiles de acceso para la gestión de cursos. Y claro, Martin dijo, ¿pero cómo vais a patentar eso? Si yo llevo ya desde el 2002 haciendo eso, no se puede patentar, ¿vale? Pues no sé si hacker o no, pero dos hechos importantes, que gracias a él yo creo que hoy por hoy tenemos los MOOCs, porque si estuviesen patentados los MOOCs, pues no sé si hubiésemos llegado a los MOOCs, pero los MOOCs que están ahora en todas partes, en todas las universidades, pues yo creo que fue gracias a Martin, o por lo menos en gran parte. Matt Mullenweg, el creador de WordPress. El 25% de las páginas web del mundo están hechas con WordPress, es alucinante. Por aquel entonces había un montón de CMS, todos propietarios. Él cogió y dice, yo voy a hacer un WordPress de software libre. ¿Hubiese llegado a donde ha llegado si no hubiese sido software libre? Si no lo hubiese compartido, pues yo creo que no. ¿Es una buena herramienta? Sí, pero sobre todo es software libre, ¿vale? Y ha hecho dinero, o sea, que no lo hizo por dinero, yo estoy seguro que no lo hizo por dinero, pero bueno, que es una persona que ha vivido bien. Bueno, Julian Assange. Este sí que fue hacker de verdad, de los de sombrero negro. Luego ya se pasó al sombrero blanco. ¿Y qué es lo que hizo en el 2006? Montó Wikileaks. ¿Conocéis todos Wikileaks? Un sitio donde poder filtrar información confidencial de interés público, que es lo importante, ¿no? Porque al final las grandes corporaciones y los gobiernos ahí tienen un montón de cosas ocultas que yo creo que muchas de ellas, tal vez algunas no, algunas de verdad deberían ser privadas, pero yo estoy convencido de que hay un montón de acuerdos y un montón de documentos. Yo ya no hablo de empresas privadas, sino hablo de las administraciones públicas que yo creo que deberían ser públicos. O sea que la creación de Wikileaks pues fue un hito, sigue siendo un hito y
Y yo creo que esto no debería existir, pero no por el hecho de que no debería existir porque están filtrando cosas, sino porque no debería ser necesario filtrar cosas, deberían ser públicas. Aaron Swartz. Desde muy pequeñito, hacker, de los de hacker de sombrero blanco, participó en la especificación de RSS, en el Markdown, en Creative Commons, fundador de Reddit, estuvo en el consejo de la Wikipedia. En el 2011 fue acusado de descargar 4,8 millones de documentos con copyright. ¿Vale? En el 2003 se suicidó. No sé, ¿los papers deberían ser privados o deberían ser públicos, los papers de las universidades? No sé. Usó sus talentos no para enriquecerse, sino para un mundo más justo y mejor. Ahí lo dejo. Yo creo que este es el último ya de los hackers que a mí me han parecido interesantes. Edward Snowden filtró documentos de los programas de vigilancia masiva de la NSA. Vuelvo a repetir, yo no voy a entrar en si es bueno o es malo que nos vigilen a todos. No lo sé. Eso debería ser el Parlamento el que lo diga. Digan, pues sí, podemos vigilar a todos los ciudadanos, o no. Pero que se haga de forma pública, que digan, sí, os vamos a vigilar, que lo sepáis. Que os estamos vigilando todo el rato, punto, que lo sepas. ¿Vale? Por lo menos este dijo, que sepáis que os están vigilando. Yo ya no voy a entrar a valorar si es bueno o es malo que nos vigilen a todos, pero por lo menos que lo sepamos, ¿no? Que nos están vigilando. Bueno, y pego un salto ahora, por ahora he estado hablando pues, de hitos importantes en el mundo del software, en el mundo de las licencias, filtraciones, y yo creo que el salto de la ética hacker, de la filosofía hacker del software, en el año 2006, tal vez antes, ¿no? Pero un hito importante, en el 2006 fue la creación de las primeras placas de Arduino, que es hardware libre. Cualquiera puede llegar y montarse una placa de Arduino, ¿vale? O sea que estamos trasladando, en un primer momento trasladamos la filosofía de los hackers al software con las licencias libres, luego de las licencias de software libre las trasladamos a la cultura con las licencias Creative Commons, y ahora esa filosofía la estamos trasladando también al hardware libre. Tenemos el caso, por ejemplo, de las impresoras 3D, las RAP, que son impresoras que se pueden imprimir a sí mismas, o sea, comprando tornillos y una placa de Arduino y 4 cosas más, puedes imprimirte tu propia impresora para poder hacer otra impresora, ¿no? Este es el padre y este es el hijo. Estos son hackers, por lo menos para mi gusto, ¿vale? Y luego, esto no son hackers, porque esto es una empresa, Tesla Motor, pero me pareció interesante ponerlo aquí, ¿no? Que hace un par de años, no llega hace un par de años, año y medio, Tesla, que es una empresa americana que se dedica a hacer coches eléctricos, liberó todas sus patentes, ¿vale? Para que puedan ser utilizadas en la construcción de vehículos eléctricos. O sea, una empresa privada piensa que liberando sus patentes va a tener más negocio. Pues yo creo que sí. Yo creo que si extrapolamos lo que está pasando en el software al resto de la vida social, pues yo creo que nos puede ir mejor a todos. ¿Vale? Quedan 5 minutos. Eso es un GIF de War Games, de la película de juegos de guerra, ¿vale?
Os voy a poner aquí, os he puesto aquí los 5 puntos de Steven Levy, que os he dicho antes, sobre la ética hacker, ¿no? Que toda la información es libre, que el hacker es un ser antiautoritario. Yo no estoy de acuerdo con ello, pero bueno, estoy poniendo lo que dijo Steven Levy, que los hackers se juzgan por sus proezas, no por sus jerarquías sociales, que arte y belleza pueden ser creadas por un ordenador y que los ordenadores pueden cambiar y mejorar la vida. Y os quiero también contar la actitud del hacker de Eric Raymond. Os he dicho antes que Eric Raymond fue el que creó el emblema hacker. ¿De dónde viene el emblema hacker? Nunca me acuerdo de cómo se llama esto, de un planeador. Esto es un GIF cogido del juego de la vida. El juego de la vida es un juego de programación en el que consiste simplemente en programar y ver lo que sucede, con células. Hay unas ciertas reglas y ahí estamos viendo un planeador, que si colocas las células en la rejilla de tal forma, pues se mueven de esta forma. Y de ahí viene el emblema hacker. A la actitud del hacker, que a mí sí que esta actitud me gustaba más, ¿no? Que un mundo está lleno de problemas fascinantes que esperan a ser resueltos, que ningún problema tendría que resolverse 2 veces, que el aburrimiento y el trabajo rutinario son malos, que la libertad es buena y que la actitud no es sustituto de la competencia, que tienes que tener actitud, pero no vale solo actitud, que hay que mojarse a veces. Y yo creo que esto es extrapolable a cualquier hacker, pero no solo al mundo informático, sino al resto de mundos. Y bueno, para terminar, me gustaría, os he dicho, ¿no?, que esta era una charla muy personal, que os iba a hablar un poco de historia y un poco de filosofía, y entonces, como buen filósofo, en vez de daros respuestas, os voy a dar preguntas. Voy a terminar con 3 preguntas, ¿no? ¿Dónde estaríamos si no hubiese licencias libres, si todo estuviese con copyright? ¿Dónde estaríamos hoy en día si todo estuviese patentado? ¿Y dónde estaríamos si nadie nos hubiese desvelado algunos secretos? O si queréis, también la podéis plantear de otra forma, ¿no? ¿Dónde estaríamos si todo fuesen licencias libres? ¿Dónde estaríamos hoy en día? ¿Estaríamos mejor o peor? Si no hubiese patentes, ¿estaríamos mejor? ¿Estaríamos peor? Si todo lo que es público, toda la información pública realmente fuese pública, ¿estaríamos mejor? ¿Estaríamos peor? Pues yo tengo preguntas, pero no tengo respuestas para esas preguntas. Así que os dejo ahí que reflexionéis. Y como antes os doy las gracias por venir. ¿Y alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? ¿No? Bueno, pues una buena.